Bendiciones, hermana Diana. Ya estamos por comenzar. Estamos a 3 minutitos. Para esperar que se vayan conectando. Le di tiempecito. Si no me escucha, me dicen. Amén. A ver, hermanos, los que ya están conectados, nomás que me confirmen que sí me escucho. No vaya a ser que vaya a estar hablando y no me escuchen. Antes de iniciar, ya estamos a 2 minutitos. Sí. Ok, muy bien. Muy bien. Gracias, tía. Gracias. Sí, ya se escucha. Por ahí me comentó la hermana Diana. Muy bien, nomás 2 minutitos para iniciar. Así que le damos chance a los hermanos que se vayan conectando. Faltan 2 minutitos para las 8. Amén. Presente, dice la pastora. Bendiciones. Pon presente por mí porque no va a ponerse. No sé el baño. El baño no sé. El baño no sé. Yo digo que Ok, pues vamos a dar inicio, hermanos, esta noche. Con la segunda parte de la lección 1 que hemos estado viendo, que empezamos la semana pasada, amén. Son en punto de las 8 de la noche. Vamos a dar inicio con esta lección. Gracias a Dios por sus vidas, por los que se han podido ya conectar. Y vamos a iniciar haciendo una oración para poner este tiempo en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces yo le invito ahí en su casa, ahí donde se encuentre, en ese lugar donde está tomando esta lección, que cierre sus ojos, hermano, y me acompañe en oración para darle la gloria y la honra al que lo merece, a Cristo Jesús, Señor nuestro y Padre nuestro. Amén. Entonces vamos a dar inicio. Señor, esta noche, Señor, nos acercamos una vez más ante tu presencia, Padre, dándote la honra, la gloria, Padre, y la magnificencia solamente a ti, Cristo Jesús. Padre, esta noche te agradecemos, Padre, la oportunidad que nos das de estar una vez más aquí conectados, Padre, a través de este medio que es el Facebook, Señor, para poder compartir, Señor, estas lecciones que tú nos has entregado, Padre, para la edificación de la iglesia. Señor, te pedimos, Padre, que seas tú, Señor, hablando, Padre, a través de mi vida, Padre. Hoy menguamos como personas, Padre, para que tu Espíritu Santo crezca sobre vosotros y pueda ser Él, Padre, el que hable a través de mis labios. Padre, reconocemos que nosotros solamente somos un vaso útil, somos un instrumento para tu gloria, Señor. Por eso esta noche te pedimos, Padre, que tomes el control, Padre, de esta lección, que tomes el control, Padre, de la vida de cada uno de mis hermanos, que esta noche sean
ya conectado, Padre, para tomar esta lección. Padre, te damos gracias, Padre, por la vida de cada uno de ellos, y te pedimos, Padre, por aquellos que aún no han podido conectarse, que van llegando de sus trabajos, Padre, y van llegando a sus hogares, Padre. Te pedimos, Padre, que les ayudes, Padre, para que puedan tomar esta lección, esta segunda parte de esta lección 1, Padre, y que sea tu Espíritu hablando a sus corazones, a sus mentes, a su espíritu, Padre, para que pueda ser vivificado, Padre, en este tiempo de guerra, Señor, en este tiempo donde estamos viviendo circunstancias difíciles y adversas, Padre, pero tú nos has enseñado a través de tu palabra que tú nos has dado la victoria, Señor. Por eso esta noche te pedimos, Padre, que tomes el control de cada uno de nosotros, Señor. Y hoy, Padre, esta noche en especial, Padre, te pedimos que tu sangre preciosa, Padre, toque cada una de las personas que nos siguen, Señor. Que tu sangre preciosa, Padre, sea vivificada en cada uno de nosotros, Señor. Padre, porque sabemos que hay oposición demoníaca, Señor, que a veces no permite y no quiere, Padre, que se hablen estos temas, porque sabe, Padre, que lo ponemos al descubierto. Pero, Padre, hoy te pedimos que toda represalia del enemigo, Señor, seas tú defendiéndonos, Padre, que todo ataque satánico, Padre, hacia nuestras vidas, seas tú, Padre, ayudándonos a vencer, Padre, porque sabemos, Padre, que tú tienes la victoria en tus manos, Señor, y solo nos basta a nosotros confiadamente acercarnos a ti, Padre, para que nos ayudes a vencer juntamente contigo, Cristo Jesús. Por eso esta noche, Padre, te pedimos que nos unjas con aceite fresco, Padre, que nos cubras con tu sangre preciosa, Padre, y que pongas ángeles guerreros y ministradores alrededor de cada uno de mis hermanos reunidos esta noche, y que seas tú, Padre, hablando a través de tu Espíritu Santo. Y la honra y la gloria, Padre, es para ti, Señor, porque tú eres el que merece la adoración, Padre. Tú eres el que merece la alabanza. Tú eres el que merece ser reconocido, Señor. Tú eres el que merece, Padre, que tu nombre se ponga en alto, el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores, Cristo Jesús. Padre, gracias, Padre, por esta oportunidad que nos das, y te pedimos, Padre, que seas con cada uno de nosotros. En tu bendito nombre, Cristo Jesús, a ti sea la honra, la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén y amén. Pues Dios les bendiga, hermanos, esta noche. Un gusto volverlos a ver nomás las caritas aquí por a través del Facebook. Gracias que se dan la oportunidad para poder llevar esta lección. La semana pasada empezamos con este material, hermano, que tenemos en nuestras manos. Yo les comentaba que son alrededor de 21 lecciones las que vamos a llevar a cabo, y me gustaría, hermanos, que usted tuviera esa actitud como la tiene hasta el día de hoy, para seguir avanzando en el reino de Cristo Jesús. Amén. La semana pasada empezamos con la lección 1, hermano, y si alguien lo recuerda cómo se llamaba, le voy a dar un pequeño resumen para aquellos que no estuvieron. La lección 1 se llama La Guerra Invisible. Amén, hermano. ¿Por qué? Porque sabemos que nuestra guerra no es contra carne ni sangre, porque tenemos ahí, hermano, que nuestro primero... la escritura que nos vamos con la cual nos vamos a apoyar para esta lección 1 es la del libro de Efesios, capítulo 6, versículo 2, hermano. Ese es el versículo clave de esta lección 1. Y usted sabe que dice ahí que nuestra guerra no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes de las tinieblas de estos mundos, ¿verdad? Y estuvimos viendo, hermano, esta lección, hermano, de la lección 1, y vimos, hermano, que tenemos dos reinos, ¿va? El natural y el espiritual. Amén. El natural es en el cual pertenecemos ahorita como carne, como cuerpo físico, es lo que por ahorita podemos palpar, podemos sentir, es lo que podemos ver y escuchar. Ese es nuestro mundo natural, lo que usted vive diariamente. Amén. Pero también veíamos que tenemos un mundo espiritual, hermano, y de hecho la pastora nos compartió por ahí el domingo, los que estuvimos presentes, nos compartió acerca de esos dos mundos, el mundo natural y el mundo espiritual. Amén.
Y yo nomás quisiera volverlo a retomar para que el que no nos pudo seguir la semana pasada vaya viendo de qué se trata, amén. Y veíamos que el mundo natural, pues ya es como les comenté, es lo que podemos sentir, lo que podemos ver, es lo que nuestro cuerpo mira y todo eso, hermano. Pero en el ámbito espiritual también veíamos que el ramo del ámbito espiritual, de la guerra espiritual, se divide en dos bandos, ¿va? Decíamos que el bando de Satanás y el bando de Dios, o el bando de Cristo Jesús, los redimidos del Señor. Y veíamos, hermano, que nosotros somos seres que fuimos llamados, hermano, para poder entrar en esa dimensión, hermano. ¿Por qué? Porque como nuestra guerra no es física, nuestra guerra no es material, hermano, es espiritual, tenemos que comprender que tenemos que llegar al nivel de ser seres espirituales. Por ahí también les compartí acerca de que somos seres tricótomos, ¿va? Hablábamos del ser tripartito y el ser tricótomo, y ahí les estuve explicando más o menos de qué es lo que se hablaba, amén. No me voy a ahondar mucho otra vez en el tema porque ya lo vimos la semana pasada. Pero entonces veíamos eso, hermano, y veíamos que los que viven en pecado, que los que siguen haciendo lo malo, pertenecen al reino de Satanás. Y que los que buscamos y pretendemos hacer lo bueno pertenecemos al reino de Dios. Amén. Entonces, eso es lo que estuvimos viendo, y en la prédica del domingo, pues fue lo que también poco o mucho de lo que la pastora nos estuvo enseñando. Y es formidable, hermano, saber que realmente existen esos reinos. ¿Por qué, hermano? Porque no son reinos como la lección lo dice, es una guerra invisible, hermano, es algo que no se puede ver. Mas sin embargo lo podemos sentir, hermano, lo podemos sentir cuando tenemos una guerra física o natural y una guerra espiritual. Y les ponía el ejemplo del angelito y del diablito, que a veces están en nuestra mente, va queriendo, uno nos habla que hagamos cosas malas y otro nos habla que hagamos cosas buenas. Y eso nos ha llevado a entender, hermano, que realmente hay un reino dividido, ¿va? Entonces, ¿por qué, hermano? Porque nosotros pertenecemos al reino de Dios, y dice la palabra que todo aquel que no ha aceptado a Cristo Jesús y que no se ha redimido y ha pedido perdón de sus pecados, sigue perteneciendo al reino de Satanás. Y es dura la palabra, pero si nosotros no nos hemos arrepentido de nuestro pecado, pertenecemos al reino de Satanás. Amén. Y se oye difícil, se oye algo incómodo, pero es la verdad. Es la verdad, y la palabra nos lo enseñaba, amén. Entonces, hermano, vamos a seguir con esta mitad del tema que ya estuvimos viendo. Y usted se preguntará, pues, ¿cómo comenzó todo este rollo? ¿Cómo empezó toda esta onda de que Satanás, de que Dios y todo esto? Y ahí vamos a empezar, hermano. Dice, ¿cómo comenzó la batalla? Amén. Fíjese, la guerra invisible comenzó en el cielo con un ángel llamado Lucifer, que fue originalmente un hermoso ángel creado por Dios y era parte del reino de Dios. Lucifer decidió que quería tomar el control del reino de Dios. Ahí empezó, hermano. Ahí empieza ahora sí que el meollo del asunto. ¿Por qué? Porque este ser era un ser espiritual. ¿Y qué era, hermano? Era un ángel hermoso, de hermoso parecer. Era ese ángel, hermano, que tenía a su cargo la adoración y la alabanza a nuestro Señor. ¿Se me entiende? Bueno, más bien sí me doy a entender. Entonces ese ángel, hermano, empezó a tener envidia o celo de lo que Dios tenía. ¿Por qué, hermano? Porque él vivía de continua comunicación con Dios en el cielo, ¿va? Y él estaba al lado del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él pertenecía a ese ramo, hermano. Y yo le puedo asegurar que casi era el del cuarto rango. ¿Por qué? Porque era el Padre primero, el Hijo y luego el Espíritu Santo. Y de ahí, hermano, los que seguían eran los ángeles. Y uno de los ángeles más fuertes, o de los que Dios tenía considerados, era Lucifer. Y Lucifer, hermano, pues le entró el orgullo, la vanidad. ¿Y qué empezó a hacer, hermano? Pues a desear lo que Dios quería, lo que Dios tenía. Amén. Le invito a que abra su Biblia ahí, hermano. Espero que tenga una pluma a su alcance, una libreta y su Biblia.
para que me acompañe al libro de Isaías capítulo 14, versículo 12 al 17. Libro de Isaías, capítulo 14, versículo del 12 al 17. Dice, si lo vamos a leer, dice: como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que delimitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante a ¿quién? Al Altísimo. ¿Quién era, hermano? ¿De quién estaban hablando ahí Isaías? Estaba hablando de Lucifer. Y fíjese cómo lo describe. Dice que tú como caíste al cielo, oh lucero, hijo de la mañana. O sea, eso quiere decir que era brillante, hermano, que era un ser brillante. Entonces, pero dice que él quiso, hermano, que quiso poner su trono y sentarse al lado norte para también querer gobernar o querer ser parte, ahora sí que tener su parte en el reino de Dios. Pero no se le iba a ser permitido. ¿Y sabe qué sucedió, hermano? Pues lo sacaron, hermano. Vamos a leer también el libro de Ezequiel, hermano. Ezequiel lo vuelve a hablar, hermano. El libro de Ezequiel, capítulo 28. Libro de Ezequiel, capítulo 28, versículo 12 al 19. Si tiene ahí su Biblia al alcance, el libro de Ezequiel, capítulo 28, versículo 12 al 19. Fíjese lo que dice: hijo de hombre, levanta andancha sobre el río de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección. Fíjese lo que dice Ezequiel, hermano. Ezequiel lo describe un poco mejor. Fíjese que dice: tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. Fíjese, hermano, ponga atención en lo que le estoy diciendo. Dice: en Edén, en el huerto de Dios estuviste. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué le digo que me ponga atención en esto? Porque si usted se va al Génesis y analiza cuando el hombre es creado, hermano, mucha gente se pregunta: ¿y cómo le hizo el diablo para entrar a tentar a Adán y a Eva? ¿De qué manera él entró? ¿Sabe por qué, hermano? Porque él conocía el Edén, él conocía el huerto de Dios, hermano. Por eso tuvo la habilidad de meterse en un animal. En este caso, dicen los teólogos y los que predican la palabra juntamente conmigo, se metió en una serpiente y engañó a la mujer. Pero ahí está la revelación, hermano, del por qué estaba ahí. Porque él había estado también en el Edén. Él también había... Hermano, ahí está el por qué nos odia tanto. El por qué nos quiere matar. Por qué quiere terminar con nuestras vidas. Porque ¿sabe por qué, hermano? Porque él estuvo ahí, mas sin embargo no pertenecía a ese lugar. Porque ese lugar había sido diseñado para Adán y para Eva, que era la creación, hombre y mujer de Dios en la tierra. Amén. Bueno, ese es otro tema, pero se lo quería tocar para que usted vaya viendo, hermano, y me vaya comprendiendo. A veces a lo mejor no me doy un poco a entender, pero para que usted me vaya entendiendo un poquito de lo que vamos a introducirnos. Amén. Dice: era acabado en hermosura. En el Edén del huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornalina, topacio, jaspe, crisolito, berilio, onice y de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Por eso le decía que él era el que ministraba la alabanza, hermano. Él era el que traía en su cargo el rango de alabar a Dios. ¿Por qué? Porque los tamboriles y las flautas fueron diseñados para él, para que él llevara a cabo la alabanza y la adoración. Eso era un ser increíble, hermano. Pero se le subió el orgullo, porque él pensaba que porque era tan hermoso y tenía tantas cosas que Dios le había dado,
tantas cosas que Dios le había puesto, se creyó semejante a Dios. Amén. Dice, tú querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, ahí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Desde el principio, hermano, era hermoso, era un ser formidable. ¿Hasta cuándo? Hasta que se halló en él maldad. Dice, a causa de la multitud de tus contracciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón. ¿Qué se hizo, hermano? Se le enalteció el corazón. Le entró orgullo y vanidad. Y usted sabe, hermano, que cuando a un cristiano nos entra el orgullo y la vanidad, aguas, hermano, porque antes, ¿qué dice? Que antes de la caída viene la altivez. Amén. Por eso, hermano, siempre tenemos que ser humildes. Aunque usted sea el mejor maestro, hermano, aunque usted sea el mejor predicador, aunque usted sea, hermano, el mejor en el área que Dios le mandó a hablar, siempre mantenga la humildad. Porque cuando llegue la altivez, va a haber una caída, hermano. Amén. Dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Y lo dice, yo te arrojé por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contracciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego del medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Ahí es donde se corrompe, hermano. El ser que era divino, que estaba lleno de oro, estaba lleno de cornaliza, de jaspe, de todas las piedras más hermosas, hermano. Él estaba cubierto. Pero cuando convierte el pecado, hermano, cuando convierte, que dice que él cometió un pecado y le fue encontrado maldad, dice que su corazón se corrompió. Y luego dice, y en el último versículo dice, y espanto serás, para siempre dejarás de ser. Es por eso, hermano, que perdió su hermosura. Un ser que era luz, ahora se convirtió en oscuridad. Ahora, ¿quién es el rey de las tinieblas, hermano? ¿Quién es el rey que habita en la oscuridad, en el segundo cielo, donde se mueven los demonios, hermano, donde se mueven los espíritus inmundos? Es ahí que por eso se corrompe y se hace un ser horrible. Es más, hermano, lo que pintan del diablito rojo no es nada para lo que realmente es ese ser. Amén. Entonces, hermano, ahí es donde empieza todo el rollo, hermano. Ahí es donde empieza esa batalla. ¿Por qué? Porque ese ser, hermano, quiso tomar el lugar que no le correspondía. Ese lugar no le correspondía a él, le correspondía a Dios. Y por eso empieza, hermano, a pasar todo eso. Dice, un grupo de ángeles se le unió a Lucifer, ahora llamado Satanás. Dice, en su rebelión, Lucifer y los ángeles rebeldes fueron expulsados del cielo por Dios. Ellos formaron su propio reino sobre la tierra. Ahí hubo la división. Lucifer, me recuerdo muchas cosas, hermano, pero ese ser, como era adorado, hermano, la gente, los ángeles lo veían como un ángel grande, enorme y bello. Había muchos seguidores de Lucifer. Entonces, cuando él es arrojado, hermano, fuera del reino de Dios, ellos hacen su propio reino. Y es aquí donde empieza el reino de Satanás y el reino de Dios. Ahora, hermano, dice el dicho, que somos lo que nosotros nos parecemos con la gente que nos rodeamos y con los que nos juntamos. Ahora imagínese, si usted está en el reino de Satanás, es porque todavía tiene orgullo, porque todavía tiene todo lo que a Satanás se le subió y no lo hemos dejado. Pero cuando entramos al reino de Dios, dice que cuando somos convertidos en Cristo Jesús, venimos a ser nuevas criaturas. Por eso, hermano, el Señor nos quita esa basura del pecado
y nos vuelve a traer cosas nuevas. Amén. Apocalipsis 12:7 dice: entonces hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. ¿Quién es el dragón? Satanás. Luchaba el dragón y sus ángeles. Apocalipsis 12:7. Es lo que le estoy diciendo, hermano. Que el Satanás agarró un grupo de ángeles que eran también ángeles que adoraban a Dios, pero Satanás fueron echados juntamente fuera con Satanás por la corrupción que había en ellos. Apocalipsis 12:9 dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, o sea, Satanás, la serpiente antigua. Fíjense, hermano, la serpiente antigua. Volvemos otra vez a Génesis, donde habla de la serpiente. Es por eso que se le compara. Los teólogos dicen que el animal que le habló a Adán y a Eva, pues sí, ciertamente era una serpiente. Amén. Dice la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Amén. Entonces ahí fue donde empezó, hermano, esta división, donde empieza el reino de Dios y el reino de Satanás. Entonces, si usted quiere seguir a Dios, pues tiene que dejar de ser lo que Satanás era. Que ya no haya orgullo, que ya no haya vanidad, que no haya el deseo de ser más que sus líderes, que sus pastores. Porque eso lo va a llevar, hermano, a que el Señor lo despoje de toda su hermosura y sea lanzado fuera. Es fuerte la palabra, hermano, pero es realidad. Dice: Lucifer llegó a ser conocido como Satanás, y los ángeles que lo siguieron en su rebelión como demonios. Los espíritus demoníacos pueden entrar, atormentar, controlar y usar a los humanos que pertenecen al reino de Satanás. Fíjense, hermano. ¿Qué pueden hacer los espíritus demoníacos? Pueden entrar, atormentar, controlar y usar a los humanos que pertenecen al reino de Satanás. Por eso hay manifestaciones demoníacas, hermano, cuando oramos por la gente que ha practicado la brujería, que ha practicado el ocultismo, que ha practicado juegos de ouija, juegos de azar. Y uno empieza a orar por ellos, por liberación, hermano. Por eso hay manifestaciones, porque le dieron oportunidad al diablo de que entrara a sus vidas. Entonces, cuando Dios llega a sus vidas, tiene que echar fuera todo eso. Y hay manifestaciones demoníacas en la vida de las personas, porque tristemente le dieron oportunidad al diablo de que tomara parte de su vida. Y él, hermano, el diablo no está jugando. A él, si tú le dices entra, él entra, toma tu vida, te controla, te manipula, te usa para lo que él necesita usarte y te mata. Eso es lo que él hace. Entonces, es por eso, hermano, que nosotros tenemos, decía la pastora, usted tiene que decidir a qué reino pertenece. ¿Por qué, hermano? Porque aquí no podemos jugar un día a ser cristianos y otro día andar en el mundo. Este domingo voy a la iglesia, alabo a Dios, doy mi ofrenda y mi diezmo, pero el otro domingo pues me voy con mis amigos. Una no es ninguna, dicen por ahí. Y empezamos a ser corrompidos una vez más, hermano. Entonces, tenemos que tomar la verdadera decisión, hermanos. La pastora nos lo enseñaba el domingo. O perteneces al reino de Dios, o perteneces al reino de Satanás. No hay más. Aquí no hay medios. No, yo estoy en medio. Yo ni con él, ni con el diablo. No. Aquí no se puede eso, ¿no? Aquí no se puede. Amén. Dice: el hombre fue originalmente creado a la imagen de Dios y para la gloria de Dios. Eso lo dice en el libro de Génesis, ¿va? Los que han leído la palabra y se dan cuenta. Dice: el hombre fue originalmente creado a la imagen de Dios y para la gloria de Dios. La guerra invisible contra el hombre comenzó con la primera tentación en el jardín del Edén. ¿Cómo comenzó, hermano? Con la primera tentación en el jardín del Edén. ¿Por qué, hermano? Si usted lee Génesis del capítulo 1 al capítulo 3, se va a dar cuenta que el Señor hizo la creación y luego puso a Adán y a Eva en el huerto y les dio ciertas
instrucciones que debían de seguir para permanecer dentro de ese huerto en el Edén. Y una de las cosas que le dijo, de este árbol no comerás. Entonces, hermano, como ya le comenté, Satanás había estado, cuando en su tiempo de Lucifer, cuando era un ángel bueno, él había estado en ese mismo huerto. Él sabía por dónde entrar, por dónde salir. Él sabía cómo manejarse y entendió. ¿Por qué, hermano? Porque, mire, hermano, aquí hay algo muy profundo. Cuando el hombre estaba siendo creado, hermano, el diablo estaba escuchando lo que Dios estaba haciendo. Y entonces, hermano, le empezó a traer celo. Y él entendió, hermano, que el diablo ya no iba a tener oportunidad de arrepentirse. Y él entendió que Dios estaba fabricando a un ser a imagen y semejanza de él. Algo que él no logró, hermano. ¿Por qué? Porque a pesar de que él era hermoso en apariencia, dice la Biblia, y que era recubierto de piedras preciosas y todo, nunca, hermano, nunca fue semejante a Dios. No fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Pero usted y yo, hermano, dice la palabra, que fuimos hechos a imagen y semejanza suya. ¿A imagen y semejanza de quién? De Dios. Es por eso que el diablo, aleluya, nos tiene un coraje, hermano, y quiere terminar con nosotros. Y ahí, hermano, entra un demonio en una serpiente, la posesiona y se le acerca, y ahí ya sabemos la historia, ¿no? Que le habla a Eva y le dice, seguramente tú le crees a Dios, bueno, toda esa historia. ¿Y qué es, hermano? Lo único que quería era desconcentrarlos para hacerlos caer en pecado. Y a través de eso, hermano, poder terminar con la vida del ser humano. Esa es su misión. Terminar con la vida de los seres humanos. Amén. Pero para eso apareció el Hijo de Dios, hermano. Para rescatar lo que se había perdido. Cristo Jesús, hermano, para eso apareció. Para rescatarlo a usted y a mí. Amén. Entonces, empezó todo ese show, hermano. Y empezó a ver, entonces sí, la decisión. Porque cuando Adán y Eva estaban cuando todavía no conocían pecado, hermano, ellos solamente tenían el reino de Dios. Para ellos no existía el reino de Satanás. Pero una vez que cayeron en pecado, entró el reino de Satanás a la vida del ser humano. Dice, Satanás hizo pecar a Adán y a Eva. Esto resultó en que todo el género humano heredaría la naturaleza pecaminosa y realizaría actos individuales de pecado conforme a esta naturaleza. Dice en Romanos 5:12, hermano. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuantos todos pecaron. Amén, hermano. ¿Por qué? Porque entró por Adán y Eva, pero fue hereditario, hermano. Porque había una instrucción precisa que Adán y Eva no siguieron. Amén. Dice, también resultó en la guerra invisible entre el hombre y las fuerzas del mal. Ahí es donde empieza, hermano, esa guerra invisible entre lo natural con lo espiritual, entre lo que debemos de ser, hermano, y lo que debemos de vencer. Porque dice que tenemos que vencer nuestra carne, hermano, que tenemos que vencer a nuestra carne para que el hombre espiritual salga, hermano. Es por eso nuestras luchas diarias, que aunque son invisibles, siempre hay una lucha, siempre hay una guerra constante. Nosotros, hermano, no estamos sin pelear día a día. Todos los días hay una lucha que se está librando, hermano. Todos los días usted y yo estamos librando una guerra, hermano. Amén. Génesis 3:15, fíjese lo que dice Génesis 3:15. ¿Por qué empezó esto, hermano? Fíjese lo que Dios habla. Génesis 3:15 dice, y pondré enemistad entre ti, o sea, Satanás, y la mujer. La mujer representa el género humano, hermano, no solamente las mujeres. Está hablando género humano. Si usted se va a la traducción original, habla de ser humano, no habla específicamente de la mujer. Dice, pondré enemistad entre ti, o sea, Satanás, y la mujer, o sea, el género humano, y entre tu simiente, las fuerzas del mal, y la simiente suya, las fuerzas del bien, representadas por el Señor Jesucristo.
Y quisiera meterme en todo lo profundo que hay en esto, hermano, pero nos faltarían 10 años y no sé. Pero cuando el Señor le dice, y pondré enemistad entre la simiente y tu simiente, estaba hablando que iba a haber ya un conflicto entre el hombre y el diablo. ¿Por qué, hermano? Porque Él ya estaba preparando a nuestro Salvador, a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él se dio cuenta que el hombre había pecado, hermano, que había caído, y Él estaba buscando la oportunidad de volverlo a rescatar. Es por eso, hermano, que pasa el diluvio. Es por eso que Sodoma y Gomorra fueron quemados. Y porque Él estaba buscando, hermano, de cómo la creación no se perdiera. Y no iba a ser hasta que apareció Jesucristo que realmente fuimos salvos, hermano. Pero ahorita lo vamos a ver, no se me adelante, o no, más bien no me adelanto, ¿eh? Dice, a causa del pecado el hombre fue separado de Dios y condenado a la muerte. Pero Dios amó al hombre tanto que ideó un plan especial para salvarlo del pecado, que es lo que le estoy comentando. ¿Qué dice Juan 3, 16 y 17, hermano? Apunte las citas, hermano, para que usted pueda llevar hermano, porque lo importante aquí es que usted lo filtre. Yo puedo hablar mucho, yo puedo decir muchas cosas, pero usted filtrelo con la palabra. Yo siempre les he dicho, cada vez que les he predicado, no se dejen engañar por cualquier persona. Usted apunte, haga sus apuntes, agarre su Biblia y a ver si es cierto lo que dijo el hermano, a ver si es cierto lo que dicen, porque yo puedo hablar mucho, hermano, pero si no lo respaldo con la palabra, de nada me sirve. Entonces, fíjense lo que dice, a causa del pecado el hombre fue separado de Dios y condenado a la muerte. Ese era nuestro final, hermano, a la muerte. Ese es nuestro final, la muerte. Si no nos arrepentimos, ese es nuestro final, la muerte. No hay más, hermano. La muerte es nuestro final. Dice, pero Dios amó al hombre tanto que ideó un plan especial para salvarlo del pecado. Juan 3:16 dice, yo creo que la mayoría no lo sabemos, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Amén. Ya había una enemistad con el diablo, hermano. Nosotros teníamos ya una enemistad con el diablo por lo que había sucedido en el Edén. Pero Dios, hermano, nos amaba tanto que ideó un plan. Dijo, ahora ¿cómo le volaré? Hermano, y dicen los teólogos y narran la Biblia que se habló el Padre al Hijo. Y ahí estaba el Espíritu Santo, hermano, cuando se estaba diciendo el plan. Y Jesucristo levantó la mano y le dijo, Padre, yo voy y rescato al ser humano. Yo voy y me sacrifico por el ser humano. Y esa es la razón, hermano, el por cual hoy tenemos que decidir a qué reino pertenecemos, al reino de Satanás o al reino de Dios. Dice, mediante la creencia en Jesús, la confesión y el arrepentimiento de pecado, los hombres y las mujeres pueden ser liberados del poder del enemigo. Fíjese, hermano, se lo vuelvo a repetir, porque dice así, mediante la creencia en Jesús, creer, ¿en quién? En Jesucristo, lo que hizo en la obra en la cruz. Este es el primer paso. La confesión, usted tiene que confesar sus pecados, hermano. Decirle, Señor, me arrepiento. Y lo que hice, y el arrepentimiento. Entonces es creer en Jesús, confesar y arrepentirse del pecado. ¿Y qué vamos a obtener, hermano, cuando hacemos eso? Vamos a obtener que vamos a ser librados del poder del enemigo. ¿Por qué? Porque la muerte y la resurrección de Jesús no solamente resultó en la salvación del pecado, también derrotó a Satanás. Porque no solamente era para vencer el pecado, hermano, sino también para vencer a Satanás. El primer libro de Juan, capítulo 3, versículo 8, dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Para qué apareció el Hijo de Dios? Para deshacer, hermano, las obras del diablo.
para deshacer, para terminar con sus planes que Él tenía, porque Él tenía un plan para terminar con la humanidad, hermano. Si no hubiese aparecido Jesucristo, hermano, ya no estuviéramos, ya no existiéramos, ya se hubiera acabado todo esto. Pero Dios nos amaba tanto, hermano, que Él dijo, no, yo voy a dar la vida de mi hijo. ¿Para qué? Para perdón de pecados, pero también para salvación. Y no solamente eso, hermano, para pelear con el mismo diablo y quitarle, hermano, las llaves del infierno, hermano. Quitarle las llaves a la muerte. Y luego, y bueno, tristemente, hermano, muchas religiones creen que ahí terminó todo. Creen, por eso no creen en esto, hermano, de la guerra espiritual. Por eso no comparten en sus iglesias lo que es la guerra espiritual, la lucha entre el ser carnal y el ser espiritual. Porque creen que con lo que Jesucristo hizo en la cruz, nosotros ya no deberíamos hacer nada más. Creen que ya con eso ahí quedó y que nosotros ya es que Él ya murió por nosotros y ya. Sí, hermano, pero lea su Biblia y ahorita lo vamos a leer más detallado. ¿Por qué? Porque siempre nos hacemos esa pregunta. Si Satanás está derrotado, entonces ¿por qué la guerra continúa? Y yo sé, hermano, que muchos de los que estamos aquí nos hemos preguntado, bueno, hermano, y si Jesucristo ya derrotó a Satanás en la cruz del Calvario y bajó al mismo infierno y le quitó las llaves, ¿por qué entonces la guerra continúa? Perdón, hermanos. Yo creo que se lo ha preguntado, ¿no? Y yo le pregunto, hermano, ¿cuánto tiempo tiene la guerra en Irán, en Siria? ¿Cuánto tiempo tiene, hermano? Años. Yo me acuerdo desde que era pequeño, escuchaba, hermano. Yo creo que desde la Segunda Guerra Mundial se ha mantenido esa guerra. Que ya no ha sido tan violenta, es verdad. Pero sigue la guerra. Fíjese lo que dice aquí. Seguido a cada guerra quedan siempre residuos de resistencia enemiga. Tropas rebeldes que no se rendirán hasta que la fuerza los obligue a hacerlo. Aunque Jesús derrotó a Satanás, estamos viviendo en un territorio todavía ocupado por las fuerzas enemigas de resistencia. Hermano, ¿de quién dijimos? ¿De quién dijimos, hermano, que pertenecía a este mundo? ¿A quién le pertenece? Al diablo. Más bien nosotros estamos infiltrados en esta tierra, hermano. Estamos como la CIA, hermano. Estamos como el SWAT, tratando de salvar a la gente que no se pierda. Porque realmente nuestra estadía en este mundo es pasajera. Nuestra estadía en esta tierra, hermano, es de paso. Pero ese paso, hermano, tiene que llevar que nosotros tenemos que alcanzar a todos aquellos, hermano. Porque si no, hermano, todo fuera en vano. Todo lo que sucedió en la cruz, todo lo que el Señor hizo en la tierra, fuera en vano. Porque al final, en el libro de Mateo, hermano, en su último capítulo dice, ir y predicar el evangelio, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir, hermano? Ir a alcanzar al perdido. Y entonces, hermano, como nosotros estamos, ahora sí que somos inquilinos en esta tierra, hermano, porque no pertenecemos a esta tierra. ¿Usted cree que Satanás está feliz porque estamos invadiendo su territorio? Y que no nomás estamos en este territorio, sino que le estamos robando las almas que él cree que son suyas. Es por eso que se mantiene la guerra, hermano. Es por eso que hay un continuo, hermano, de guerra espiritual. Una guerra continua, día y noche, hermano. El hombre natural contra el hombre espiritual. La carne, que quiere hacer lo malo, contra nuestro ser espiritual, que quiere encontrarse con el Espíritu Santo para conectarse con el Hijo y con el Padre a través de nuestras oraciones y súplicas. Entonces, hermano, nosotros estamos ocupando un territorio que no nos corresponde. Amén. Me estoy dando a entender, hermano. Como quiera, hermano, si a usted le queda alguna duda, escríbame al privado o escríbamelo ahí en la pantallita, y si el caso contestársela, se las contesto.
Dice, entender las estrategias de guerra espiritual nos da la habilidad de tratar con estos poderes malignos. Entender las estrategias de guerra espiritual nos da la habilidad de tratar con estos poderes, malignos. Satanás está tratando de mantener a los hombres cautivos en el pecado. Mediante métodos engañosos, está incitando a los hombres y a las mujeres a las lujurias de la vida pecaminosa. Él apunta a los afectos del alma y el espíritu, los cuales legítimamente pertenecen a Dios. ¿Por qué, hermano? ¿Qué es lo que está haciendo el diablo? Tratando de engañarnos, ¿verdad? Y dice ahí en Juan 10:10, dice, el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Dice, mas yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Por eso el diablo nos está tratando de mantener, hermano, a todo el ser humano, con métodos engañosos, hermano, incitando a los hombres y a las mujeres a las lujurias de la vida pecaminosa. Por eso el mundo está siendo engañado, hermano. El diablo les pone, no es malo tomar, no es malo. Jesús tomó, Jesús convirtió el agua en vino. Estaban las bodas, no es malo. Pero ¿por qué no leen donde dice, ni los borrachos, ni los adúlteros, ni los fornicarios entrarán al reino de Dios? ¿Por qué? Porque aplican la palabra a su conveniencia. Mas la palabra es bien clara, hermano. Ni los fornicarios, ni los que borrachos, ni los adúlteros, ni todos los que practiquen tales pecados entrarán al reino de Dios. Pero el diablo, hermano, ha sido astuto y ha estado engañando a la gente. ¿A través de qué, hermano? De ponerle placeres de la vida, los deseos de la carne, los deseos del ser humano, hermano, el deseo de estar viviendo, hermano, según nosotros bien, pero realmente nos estamos yendo, porque lo veíamos en la primera parte, que el que hace tales cosas pertenece al reino de Satanás. Y lo malo, hermano, que luego andan diciendo, no, bendiciones, hermano. No, yo, hermano, yo no quiero tus bendiciones. ¿Cómo voy a querer tus bendiciones si estás viviendo en adulterio? Si estás viviendo en fornicación, si estás viviendo en borracheras, en lascivia. Y la gente, hermano, cree que porque dice bendiciones, ya son salvos. No te equivoques. La Biblia es muy clara. Y dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Y sabes qué, hermano? Si hay alguien que está viviendo en esos pecados, hermano, no va a entrar al reino de Dios. Y no importa que hayas diezmado, que hayas ofrendado, no importa que hayas hecho obras, que hayas ido a llevar alimento a los hospitales, no importa. Porque nunca te arrepentiste y nunca saliste de dejar de hacer lo malo. Amén. Aleluya. Dice, Satanás todavía quiere ser el gobernante supremo. Está librando una batalla intensa. ¿Por qué, hermano? Por el corazón, la mente, el alma y el espíritu del hombre. Sus estrategias están dirigidas contra Dios, su plan y su pueblo. La batalla continuará hasta el gran conflicto final, que es cuando, hermano. ¿Hasta cuándo? Si se acuerda de la predicación de hace 2 domingos, se va a dar cuenta. ¿Hasta cuándo, hermano? ¿Hasta cuándo terminaremos con esta guerra espiritual? Apocalipsis. Cuando el Señor venga en las nubes, hermano. Cuando el Señor venga en las nubes y se lleve a su pueblo. Cuando el Señor baje en las nubes y nos encontremos con Él. Ahí, hermano. ¿Por qué? Porque Él va a quitarnos todo el pecado, hermano. Todas nuestras inmundicias para poder entrar al reino de Dios. Porque nadie heredará al reino de Dios, hermano, con pecado. Y si no nos arrepentimos y vivimos en santidad, no vamos a entrar. Aquí nos vamos a quedar, hermano. Por más perfecto que usted haya sido, aquí se va a quedar. Pero esa será, hermano, la batalla final. Cuando el Señor venga en una nube y se lleve a su iglesia.
para nosotros habrá terminado. Sabemos que todavía viene la segunda venida de Cristo y viene la guerra que se va a desatar en el Apocalipsis. Pero usted y yo, hermano, ya no vamos a estar aquí, ya vamos a estar con el Padre. Ya vamos a estar allá, hermano. Pero tenemos que permanecer, hermano. Tenemos que seguir avanzando, sin temor, sin miedo, hermano. Aunque nos llamen locos, hermano, aunque nos llamen como nos llamen, hermano, usted y yo tenemos que permanecer en esto. Y cada día vamos a estar librando una guerra, hermano, porque esto no va a acabar. Esto va a ser continuo en su vida. Y no es para temorizarlo, hermano, pero eso lo marca la Biblia. Y nosotros no podemos cambiar lo que la palabra dice. Amén. Ahora, ¿cuál es el significado de la guerra espiritual, hermano? ¿Cuál es el significado de la guerra espiritual? Ya vamos a terminar con el primer capítulo, hermano. Y quisiera poderle avanzar al segundo. Pero sí quisiera, hermano, que le quede claro. ¿Por qué empezamos con esto, hermano? Porque no vamos a entender de qué se trata la guerra espiritual si no entendemos que existen dos reinos, el reino natural y el reino espiritual. Y que en el reino espiritual existen dos reinos, el reino de Satanás y el reino de Dios. Y entonces, hermano, aquí va a entrar nuestra cordura. ¿A qué reino queremos pertenecer? ¿Al reino de Satanás o al reino de Dios? Y yo ya le comenté que si nosotros vivimos en pecado, seguimos haciendo lo malo, aunque queramos maquillar que pertenecemos al reino de Dios, no es verdad. Si vivimos en adulterio, si vivimos en fornicación, si vivimos en borrachera, en orgías, en lascivia, aunque nos pongamos la máscara, hermano, de ser santos, pertenecemos al reino de Satanás. Amén. Y aquí es donde usted tiene que decidir a qué reino quiere pertenecer. Entonces, el significado de la guerra espiritual. La guerra espiritual es el análisis de y la participación activa en la guerra espiritual invisible. Incluye el estudio de las fuerzas opuestas del bien y el mal, las estrategias de Satanás y las estrategias espirituales para vencer a Satanás. La guerra espiritual, más que un mero análisis de principios espirituales, incluye la participación activa en la guerra mediante la aplicación de estas estrategias en la vida y el ministerio. ¿Por qué, hermano? Porque ya les decía, cuando se inicia una guerra, hay que conocer a tu oponente. Tienes que saber con quién te estás enfrentando. Y no nomás eso, hermano. Tienes que tener una estrategia para vencerlo. Porque si no, hermano, ¿a qué le sirve ir a la guerra si no va a ir preparado? Los soldados no son enviados nomás al ahí se va. Los soldados tienen que entrar en un tiempo de preparación para cuando llegue la guerra, ahora sí, envíalos. Y sabe que primero van enviando diferentes tropas con diferentes habilidades. Porque tampoco van a mandar a los tontos, hermano. Dependiendo dónde se vaya a llevar a cabo la guerra, va a depender el tipo de armamento y el tipo de soldado que van a enviar. Hermano, porque si la guerra es en el mar, no van a mandar un soldado, van a mandar un marín. Porque el marín entiende el mar. Si la guerra es en la tierra, no van a mandar a un marín, van a mandar un soldado. Y si la guerra es espiritual, no van a mandar un ser carnal, van a mandar un ser espiritual. Una de las más efectivas estrategias de Satanás es mantener a los creyentes ignorantes de sus engaños. Fíjese lo que dice Pablo. Pablo dice que es importante conocer las estrategias de Satanás. Segundo libro de los Corintios, capítulo 2, versículo 11. Segundo libro de los Corintios, capítulo 2, versículo 11. ¿Qué dice, hermano? Fíjese lo que dice. Para que Satanás no saque ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Qué le estaba diciendo? Iglesia, Corintios, no permitan que Satanás tome ventaja sobre ustedes. No lo permitan. Más bien, prepárense. ¿Por qué lo dice? Para que no saque ventaja sobre nosotros.
pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Sabe qué le está diciendo? Ustedes ya saben de qué manera trabaja el enemigo. Prepárense, hagan estrategias, alístense para cuando venga el enemigo estar preparados y poderlo vencer. Entonces, hermano, ¿para qué es este curso? Para que usted esté preparado, hermano, para que usted esté listo, para cuando vengan esas pruebas y esas luchas, usted sepa, hermano, cómo defenderse. Porque como dijo la pastora el domingo, el pastor no puede estar 24/7 en su casa, hermano. Va a haber conflictos que usted va a tener que lidiar, hermano, solo. Usted va a tener esa guerra espiritual solo, donde usted va a tener que decir: Señor, el único que me acompaña eres tú, Señor, y tú ya venciste en la cruz del Calvario. Pero si no conoce las armas, si no conoce su armadura, si no conoce sus estrategias, está presto a ser devorado. Dice, debemos aprender todo lo que podemos sobre las estrategias del ataque de Satanás. Debemos también entender las bases bíblicas de la victoria sobre Satanás y las fuerzas del mal. Estamos llamados a un combate inteligente. Básico al entendimiento de la guerra espiritual es este principio llave. Debes reconocer que todas las batallas de la vida, fíjese, hermano, lo que le voy a leer. Debes reconocer que todas las batallas de la vida, sean físicas, espirituales, emocionales, mentales, financieras o con personalidades humanas, son solamente manifestaciones exteriores de una causa espiritual. Se lo leo otra vez, hermano. Debes reconocer que todas las batallas de la vida, sean físicas, espirituales, emocionales, mentales, financieras o con personalidades humanas, son solamente manifestaciones exteriores de una causa espiritual. Entonces, hermano, si su espíritu está mal, usted va a tener este tipo de conflictos, porque va a ser una manifestación exterior de lo que hay en su espíritu. Por eso dice que de la abundancia del corazón abra la boca. De lo que hay en tu espíritu, esas son las guerras que se están viviendo. Amén, hermano. Dice, aunque en el mundo natural los problemas pueden parecer ocurrir a través de circunstancias de la vida, la base de estas batallas naturales están en el mundo espiritual. Parece natural lo que sucede, hermano, pero la realidad es que hay una batalla espiritual y se vienen a exteriorizar, a hacerse reales en la vida del ser humano a través de problemas físicos, emocionales, espirituales, aún financieros, aún problemas con otras personas, hermano. Porque lo que se está librando en el cielo, lo que se está librando en esa guerra espiritual, se viene a salir en el exterior del humano. Dice, hemos tratado de corregir los males de este mundo. Fíjese, hermano, esto es bien importante. Yo cuando lo estudiaba dije, es verdad lo que estaba leyendo, porque fíjese, dice, hemos tratado de corregir los males de este mundo mediante la educación, la legislación y un ambiente mejorado. ¿Y sabes qué? No han funcionado porque los males visibles de este mundo son el resultado de una causa espiritual subyacente. No pueden ser corregidos por medios naturales. Se lo vuelvo a leer, hermano. Hemos tratado de corregir los males de este mundo mediante la educación. No es que sea malo, hermano, pero creemos que con una buena educación cambia todo. Y yo conozco gente muy bien preparada y muy bien educada, practicando hechicería, practicando brujería. Dice, los males de este mundo mediante la educación, la legislación y un ambiente mejorado. No ha funcionado, porque los males visibles de este mundo son el resultado de una causa espiritual subyacente. No pueden ser corregidos por medios naturales. Y dice la palabra de Dios, hermano, que lo que ates en el cielo será atado en la tierra, y lo que desates en los cielos será desatado en la tierra. Eso es lo que está hablando, hermano. Que lo que se está viviendo hoy en día
sobre nuestra nación, hermano, sobre nuestro México, sobre nuestro mundo, hermano, es a causa, hermano, de que hay una guerra espiritual, que los que nos creemos, decimos cristianos, que los que creemos tener la verdad, hermano, hemos caído en un adormecimiento en el cual, hermano, hemos descuidado tener una comunión directa con el Espíritu Santo. Y es por eso, hermano, como hemos descuidado, el enemigo ha tomado ventaja. ¿Y qué ha sucedido, hermano? Que se ha venido a convertir realidad sobre nuestro mundo. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos nosotros como cristianos, hermano? Levantarnos en el espíritu y empezar a pelear una guerra espiritual, hermano. Desatando, hermano, todos los ángeles ministradores y guerreros que están a nuestro servicio, hermano, peleando por las finanzas, peleando por la iglesia, peleando por los pastores, por los líderes, por las iglesias que han cerrado. Ahí, hermano, es donde tenemos que entrar, en esa dimensión que el Señor nos quiere llevar, a entrar en esa dimensión espiritual, hermano, que lo que se mueve en el espíritu, lo invisible, lo que no se vea, pueda venir a la tierra, hermano. Porque si nosotros logramos, hermano, a unarnos a Cristo Jesús en la victoria que Él tuvo en la cruz del Calvario, hermano, entonces vamos a vencer lo que está sucediendo en el ámbito físico y material en este mundo, hermano. ¿Por qué, hermano? Porque la gran parte de lo que sucede en mira, hermano, el que roba no roba porque quiere robar, sino porque hay pecado en su corazón. ¿Y por qué hay pecado en su corazón? Porque no ha aceptado a Cristo como su Salvador, y eso lo ha llevado a seguir viviendo en pecado, a seguir viviendo y cometiendo esas atrocidades, hermano. Los homicidios, hermano, son demonios que vienen y se posicionan sobre la gente y toman control de esa gente y van y matan más gente, hermano. Entonces, ¿usted cree que eso es natural? No, no es natural. Es una lucha sobrenatural, hermano. ¿Por qué? Porque hay demonios que están tomando y aprovechando las oportunidades que tienen para atacar, hermano, a aquel que está, el que no ha conocido al Señor, al que no ha conocido a Cristo. Entonces, por eso usted mira, hermano, que un loco sacó una metralleta y mató a 45 personas. ¿Por qué? Porque vino un demonio que se apoderó sobre su vida y mató a tanta gente, hermano. Y los cristianos, hermano, estamos dormidos y no estamos escuchando la voz del Espíritu Santo que te está hablando y te está diciendo: despierta, empieza a guerrear en la madrugada, empieza a interceder por tu familia, empieza a interceder por aquellos que están a tu lado, empieza a pelear por los gobernantes, por los alcaldes que van a tomar posición en este año, empieza a mandar palabras de bendición. ¿Por qué? Porque cuando derrotemos, hermano, en el ámbito espiritual, va a venir al ámbito natural, hermano. Eso es lo que el Señor quiere hacer, hermano. Que usted entienda, hermano, que no se trata de solamente estar en una iglesia y gloria a Dios, aleluya, es bueno, es sano. Dice la palabra que estar unánimes como hermanos en armonía. Es bueno. Pero es mejor, hermano, cuando usted y yo entendemos que hay una guerra espiritual que se está librando día tras día, noche tras noche, hermano, minuto tras minuto. Y que usted y yo tenemos esa oportunidad de ayudarle a la gente a vencer, hermano, porque y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, dice la palabra. Y usted y yo, hermano, profesamos conocer la verdad, que la verdad es Cristo Jesús, pero ¿por qué entonces estamos viviendo así, con tantas ataduras demoníacas, hermano? Tantas ataduras físicas. Porque no hemos entendido, hermano, que no se trata solamente de nosotros, sino que el Señor nos trajo a este mundo para que seamos intercesores, hermano, para que seamos guerreros, para que nos paremos en medio de la batalla y digamos: Señor, revístenos con tu gracia, revístenos con tu armadura, el escudo de la fe, la palabra que es la espada, Señor, el yelmo de la salvación. Tenemos que entender, hermano, que eso es lo que se está librando. No se conforme, hermano, con pertenecer solamente a una iglesia y que su familia sea salva. Gloria a Dios por eso. Pero para eso no fuimos llamados. Fuimos llamados, hermano, para predicar en tiempo y fuera de tiempo. Para llevar el evangelio a todas las naciones. A todos, hasta lo más recógnito. Hasta lo más recógnito de este planeta, hermano. Hasta allá tenemos que ir usted y yo, hermano. Y si usted y yo no podemos ir, podemos orar por los que están yendo, por aquellos evangelistas que han dejado su vida para ir a predicar el evangelio a la sierra, para ir a predicar el evangelio en el Cerezo de Apodaca, en el Cerezo de Cadereyta,
en las cárceles, en los hospitales. Pero tenemos que despertar nuestro espíritu. Tenemos que despertar nuestro espíritu, hermano. Tenemos que entender, hermano, de lo que se está tratando esto. Amén. Y la pregunta del millón, hermano. La pregunta del millón. ¿A qué reino perteneces? Hágase un autoanálisis. ¿A qué reino perteneces? Dice, en el reino natural, un rey es el soberano de un reino. Todo el territorio, el pueblo y el reino pertenecen a él. Tiene el poder de la vida y la muerte sobre sus sujetos. Lo mismo es cierto en el mundo espiritual. Eres parte o del reino de Dios o del reino de Satanás. O Dios o Satanás. O Dios o Satanás tiene el poder sobre tu vida. Una de las parábolas de Jesús ilustra que todos los hombres o son parte del reino de Satanás o del reino de Dios. Jesús comparó el mundo con un campo. La buena semilla en el campo eran los hijos del reino de Dios. La mala semilla, la cual resultó en el crecimiento de maleza, la cizaña, eran los hijos del maligno. Mateo 13:38. Mateo 13:38 dice, el campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. Aleluya. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, la gente entra en el reino de Satanás mediante el nacimiento natural. La Biblia enseña que todos los hombres son nacidos en pecado. Esto significa que ellos tienen una naturaleza básica de pecado, o la semilla del pecado, dentro de ellos. Su inclinación natural es hacer lo malo. Salmo 51:5, el salmista decía, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. ¿Qué estaba diciendo, hermano? Que aún cuando él nació ya venía con pecado, porque sabemos que el pecado es una herencia, hermano, que venimos acarreando. Dice Romanos 5:12, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuantos todos pecaron. Y Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Puesto que todos hemos nacido con la naturaleza de pecado, todos en algún tiempo hemos sido parte del reino de Satanás. Todos los que se mantienen pecadores continúan siendo parte del reino de Satanás. Todo el mensaje de la palabra escrita de Dios, la Santa Biblia, es la apelación al hombre de trasladarse del reino maligno de Satanás al reino de Dios. Los hombres son nacidos dentro del reino de Satanás mediante el nacimiento natural. Deben de ser renacidos dentro del reino de Dios a través del nacimiento espiritual. La entrada al reino de Dios es por la experiencia del nuevo nacimiento. Y ahí, hermano, en Juan capítulo 3, ya no tenemos tiempo para leerlo todo, hermano, pero el libro de Juan capítulo 3, se lo voy a dar rápido, hermano, porque si no vamos a quedar en medias. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos.
Dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido en el Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, o es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así todo aquel que es nacido en el Espíritu. Entonces respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú, maestro de Israel, y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijere las cosas celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjese, hermano, es por eso que nosotros nacemos con pecado, hermano. Y ahí es donde entra el libre albedrío, porque el Señor te habla a través para que tú te acerques a Él y lo empieces a buscar. Y ahí es donde nace el ser espiritual, hermano, cuando nosotros creemos en Él. Dice que Nicodemo decía, ¿y cómo pues voy a volver a nacer de nuevo si no puedo entrar otra vez al vientre de mi madre? Dijo, no, el que cree en mí. Es por eso que nosotros, su palabra dice que somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amén. Dice, hay solamente dos divisiones en la guerra invisible. Jesús dijo, el que no está en mí, el que no está de mi parte, está contra mí. Lucas 11:23. Lucas 11:23, hermano. ¿Qué dice Lucas 11:23? El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Entonces, hay solamente dos divisiones en la guerra invisible. El que está con Cristo y el que está en su contra. No hay más. Aquí no dice que el que está en intermedio, hermano, no. O estás a favor del Señor, y si no estás a su favor, estás en su contra. No hay más. Dice, no puedes ser neutral en esta guerra. ¿Estás de un lado o de otro? Estás de un lado o de otro en esta guerra espiritual. Incluso algunos creyentes, debido a su temor a la confrontación con el enemigo, tratan de ignorar la guerra y de hacer tratan de ignorar la guerra y tratan de hacer una tregua con el enemigo. Eso es lo que dice, hermano. Y tratan de hacer una tregua con el enemigo. Piensan que si ignoran a Satanás, él no lo va a molestar. Esta es una de las principales estrategias del enemigo. Él trata de dejar inmóviles a los miembros del ejército de Dios mediante sus tácticas de temor. Y aunque me metan camisa de 11 varas, hermano, la mayoría de las iglesias no habla de guerra espiritual porque tienen miedo a la represalia que el enemigo puede hacer en su contra. ¿Se oye duro? Pero es la realidad. La mayoría de las iglesias cristianas, hermano, no hablan de guerra espiritual porque tienen miedo a la represalia del Satanás. Tienen miedo que el diablo se levante en su contra y venga a atacarlos. Hermano, súbase a un ring como boxeador. Si usted no golpea, lo van a golpear. Siempre va a haber un contraataque, hermano. Siempre va a haber una oposición demoníaca, hermano, que no quiere que estas cosas se revelen.
¿Por qué, hermano? Porque quieren mantenerlos engañados. Es como el que dice, no, yo no me meto contigo, tú no te metas conmigo. Así caemos nosotros los cristianos. Satanás, o sea, yo no me meto contigo, tú vas allá, gánate al que quieras, yo acá estoy con Dios solamente. Ignórame, hazme un lado, o sea, ya estoy yo con Dios. Tú sigues matando a la gente allá en el mundo. O sea, hacemos una tregua, ¿no? Y ese es el temor de la iglesia, hermano. Ese es el miedo de la iglesia de Cristo. Hermano, pero el que está con nosotros es más fuerte que el que está en el mundo. El que está con nosotros, hermano, es más fuerte que el que está en este mundo. ¿Por qué, hermano? Porque ya lo venció. Ahora nos toca a nosotros vencer, hermano. Él es el que pelea nuestras batallas. Él es el que saca la espada, hermano. Y sabes, lo único que no quiere es que nosotros despertemos, hermano. Clamemos, metamos nuestras manos, nuestras voces, e intercedamos por nuestras naciones, por nuestros hijos, por nuestra iglesia. Porque Él tiene bien definido, hermano, lo que es. Satanás tiene bien definido lo que es. Él viene a matar, hurtar y destruir. Matar, hurtar y destruir, no hay más. Esa es su misión en esta tierra. Y lo quiere matar y destruir antes de que usted llegue al reino de Dios, hermano. Dice, en esta guerra, pero no hay neutralidad en esta guerra. ¿Eres una víctima o eres un vencedor? El llamado espiritual a las armas está sucediendo. ¿Estás en el lado del bien o en el lado del mal? ¿Eres parte del reino de Satanás o del reino de Dios? ¿A qué reino perteneces? ¿Eres víctima o eres vencedor en la guerra invisible? ¿O somos víctimas o somos vencedores, hermano? No hay más. No hay más, hermano. Y diría un pastor, o te afirmas, te vas. Se oye duro, hermano, y no lo tome a mal. Cristo lo ama, yo también. Pero porque Cristo nos ama y porque yo también los amo, hermano, tenemos que ser claros. Tenemos que ser claros y concisos, hermano. No estar maquillando la palabra de Dios. O somos o no somos. Porque si eres frío o tibio, te vomitaré de mi boca. Es lo que dice la palabra de Dios. Amén. Híjole, hermano, se va el tiempo de volada. 9:13, hermano. Santo Dios. El tiempo se va muy rápido, hermano. A mí me gustaría seguirle, la verdad que me emociona, hermano, este tema. Me emociona. Porque sé que Dios quiere hacer algo con nosotros. Pero es casi imposible, hermano, terminar un tema así. Entonces, yo quiero decirle, hermano, que está en nosotros, hermano, la decisión de ser o no ser. O pertenecemos al reino de Satanás o pertenecemos al reino de Dios. No hay más. ¿Y por qué lo digo, hermano? Porque yo sé que esta página no solamente la sigue la iglesia, hermano. La sigue infinidad de gente. Y deben de entender que esto no es un juego. Que Cristo Jesús no es un juego. O nos vamos a afirmar con Él, o mejor dejemos de jugar. O vamos a entrar de todo corazón a buscarlo, o mejor hagámonos a un lado, hermano. ¿Por qué, hermano? Porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, hermano. Y si nosotros estamos jugando, hermano, va a terminar con nosotros. Y ese es un llamado, hermano. Ese es un llamado, hermano, para que usted tome la decisión. Si usted quiere entrar, hermano,
en esta guerra, hermano, tienen que enlistarse al ejército de Dios. Porque como todo soldado, hermano, usted tiene que ir y presentarse delante del comandante. Y él le va a tomar su nombre. Él le va a tomar sus datos. ¿Para qué, hermano? Para enlistarlo al ejército. Así es con Dios, hermano. Si usted quiere pertenecer al ejército de Dios, usted tiene que enlistarse en la milicia de Cristo. ¿Para qué, hermano? Para entrar en el ejército de Dios y poder entrar en la guerra espiritual. Hermano, no hay de dos sopas. Todos fuimos llamados, hermano, como soldados de Cristo Jesús, a pelear la buena batalla. Todo cristiano, hermano, está siendo preparado, hermano, para ir y alcanzar al perdido. Y ese es un llamado, hermano, para que usted entre a la misión, hermano, que usted se enliste, se enrole para el ejército de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque el mundo está demandando cristianos, hermano, que estén peleando en espíritu y en verdad. No están mandando llamar cristianos de banca solamente, hermano. Cristianos de emociones solamente, hermano. El mundo, hermano, la gente quiere ser alcanzada, hermano, por cristianos verdaderos que peleen la buena batalla, hermano, la batalla de la fe. ¿Por qué, hermano? El capítulo 2, hermano, que vamos a seguir, que vamos a continuar la próxima semana, se llama Enlistándose en el ejército de Dios. Pero antes de que usted se enliste, usted tiene que tener la decisión, hermano. Tiene que estar bien seguro del paso que va a dar. Porque una vez enlistándose, hermano, una vez apuntándose al ejército, ya no hay vuelta para atrás, para adelante, a prepararse, porque va a ser enviado a la guerra. Amén. Pues bendiciones, hermano. La gloria es para el Señor Jesús. La honra es para Él. Y espero, hermano, que me esté dando a entender. A veces me gana, hermano, lo que siento en mi espíritu. Pero créame, hermano, que Dios le ama. Y Dios quiere llevarlos a un nivel diferente. Amén. Pues bendiciones, hermano. Vamos a orar para despedirnos. Y los espero la próxima semana, hermano. Próximo jueves. Yo sé que el próximo jueves tienen la salida los jóvenes para allá, para el campamento. Y de una vez bendecimos la vida de esos jóvenes que van a ir. De una vez mandamos ángeles guerreros en su camino. Vamos a ir preparando el camino para que ellos lleguen con bien, hermano, y para que reciban parte de la palabra de Dios allá donde ellos van a estar. Sé que la próxima semana va a haber ausencias, pero hermano, si usted no va a ir al campamento, aquí lo esperamos. Próximo jueves, 8 de la noche. Espero que contar con su presencia y que me sigan ayudando, hermano, en oración. Oren bastante, hermano, por mi familia, por mis hijos, por mi esposa, por los pastores, hermano. Llévenos en sus oraciones siempre, hermano. Amén. Padre, te damos gracias esta noche, Señor, por la oportunidad que nos diste de estar reunidos a través de este medio. Padre, ayúdanos a comprender, Padre, lo que tú estás hablando con tu Espíritu Santo. Padre, te pedimos, Señor, que seas con cada uno de nosotros, que seas tú, Señor, que sea tu presencia, que sea la presencia de tu Espíritu Santo en nuestros hogares. Padre, ayúdanos, Padre, contra todo represalia del enemigo, Señor, contra todo contraataque demoníaco que quiera venir en nuestra contra, Señor. Manda ángeles guerreros a cada uno de nuestros hogares, manda ángeles ministradores, Padre, para que nos ayuden a vencer, Padre, para que nuestra fe no mengue, Señor. Te pedimos esta noche, Señor, te quedes con nosotros. Nos despedimos de este enlace, Padre, pero que seas tú, Padre, quedándote con nosotros para seguir aprendiendo más de ti, Señor. Muchas gracias por tu amor, por tu misericordia. Muchas gracias por la vida de cada persona que se pudo conectar esta noche, Padre, y que esta transmisión pueda llegar, Padre, a más gente, para que pueda ser alcanzada a través de tu Espíritu Santo en donde quiera que ellos se encuentren. Señor, a ti sea toda la honra, toda la gloria, Cristo Jesús, por los siglos de los siglos.
Amén. Amén, hermano. Bendiciones. Cuídense mucho. Descansen. Y si hacen de harina, invítenme. Bye.